Bienvenido al canal. En esta ocasión te voy a enseñar cómo graficar un estrofoide a partir de su ecuación polar. Un estrofoide es una curva plana con forma de lazo. Además, te voy a mostrar cómo obtener la ecuación cartesiana de esta curva. Empecemos por recordar cuál es la relación que existe entre las coordenadas cartesianas y las polares. Supongamos que tengo un punto P en el plano con coordenadas cartesianas X, Y. La relación que existe entre las coordenadas polares y las cartesianas está dada por estas dos ecuaciones que están acá. X es R coseno teta y Y es R seno teta. Teta es el ángulo que forma el eje positivo de la parte positiva del eje X con el segmento que formamos uniendo el punto P con el origen. La longitud de este segmento es la que se conoce como la distancia radial, que es la distancia entre el punto y el origen. Esta distancia tiene signo, va a influir en la forma como ubiquemos los puntos sobre el plano, pero eso lo voy a explicar con la curva que estamos trabajando más adelante. Para entender entonces cómo obtener la representación de los puntos sobre la curva a partir de su ecuación polar, es conveniente distinguir estas dos representaciones del parámetro teta. El parámetro teta, cuando lo visualizamos en las funciones coseno y seno, está medido en radianes, que es una medida de longitud. Aquí lo voy a visualizar entonces en radianes en el intervalo que va de 0 a 2pi. Vamos a tomar solamente 0 a 2pi porque voy a limitarme a un único giro alrededor de este origen. Además, porque las funciones seno y coseno son periódicas, entonces a partir de 2pi sus valores se van a repetir. Y el parámetro teta también lo vamos a representar aquí en el plano, pero pensando que lo medimos en ángulos. De esta forma, 0 radianes o ángulo 0 lo representamos como el ángulo que está sobre el eje X. Pi medios o 90 grados corresponde al ángulo que está en la parte positiva del eje Y. Análogamente tenemos para la parte negativa del eje X un ángulo igual a pi y para la parte negativa del eje Y tendríamos 3 pi medios. Bien, entonces con esto en mente vamos a ver cómo obtenemos a partir de teta el valor de R y de esa forma ubicar en el plano el punto correspondiente. Recordemos que secante se define como 1 sobre coseno y al efectuar esta resta pues obtenemos que R es 2 coseno cuadrado menos 1 sobre coseno de teta. Aquí ya tenemos una restricción para los valores de teta. No podemos escoger teta de tal forma que este coseno se anule porque aquí dividimos por 0. Es decir, teta no puede tomar los valores pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, etc. ¿Qué serían los valores que se obtienen si hago más de un giro alrededor del origen? Pero como me estoy restringiendo al intervalo que va de 0 a 2pi, entonces vamos a eliminar del dominio teta igual pi medios y teta igual 3 pi medios. Y en el intervalo entonces excluimos el punto que corresponde a pi medios y a 3 pi medios. Además, como el radio depende solamente de la función coseno y coseno es una función par, entonces puedo también restringir más este dominio. Recuerden que para ángulos positivos y negativos el coseno toma el mismo valor, es decir, hay una simetría con respecto a este eje para el valor del radio, porque el radio para teta y para menos teta toma el mismo valor. Es decir, voy a eliminar de este plano los puntos que están por debajo del eje X. Es decir, voy a limitar la variación de teta a los ángulos que están por encima del eje X o sobre el eje X. Es decir, voy a trabajar solamente con ángulos que van desde 0 hasta pi radianes o ángulos que solo hacen hasta medio giro. Bueno, ya entonces estamos listos para obtener
los puntos que están sobre la curva. Un punto está sobre la curva de coordenadas r, teta, si satisface esta ecuación que estoy aquí señalando. Entonces para eso le damos valores a teta y obtenemos el valor correspondiente a r. Iniciemos con valores de teta para los cuales podamos conocer los valores de coseno. Esos valores son pi sextos, pi cuartos, pi tercios. Recuerden que pi medios lo excluimos. 2 pi tercios, 3 pi cuartos, 5 pi sextos y pi. Y para eso voy a calcular el valor del radio, la distancia radial. Si r es 0, pues coseno vale 1. Y el cálculo aquí entonces me produce 1. Coseno de 0 es 1. Secante de 0 es 1. 2 menos 1, 1. R es 1. La distancia es positiva. Quiere decir que el punto está en la dirección del rayo polar y a una distancia 1. Ubicamos entonces el punto y lo voy a colorear con azul para distinguir los puntos que están sobre la curva. Seguimos avanzando con pi sextos. Este es el nuevo rayo polar. Y para esto entonces sabemos que coseno de pi sextos es raíz de 3 sobre 2. Entonces al hacer el cálculo aquí, esto me produce un valor aproximado de 0. Yo lo he redondeado aquí a 0.58. En cualquier caso, la distancia es positiva. El punto está en la dirección del rayo. Observen, me voy a regresar para que ustedes vean. Como la distancia es positiva, el punto lo ubico en la misma dirección del rayo polar, a una distancia de 0.58. Y para teta igual a pi cuartos, coseno es 1 sobre raíz de 2. Esta resta me va a producir un valor de r igual 0. Es decir, el punto está a una distancia 0 del origen, el punto coincide con el origen. Entonces observen lo que está sucediendo cuando los ángulos van de 0 a pi cuartos. Estamos iniciando con un valor de r igual 1 y el valor se está disminuyendo a medida que el ángulo aumenta hasta 0. Es decir, aquí se va a formar una parte del lazo de la curva que corresponde a un arco que va desde este punto de coordenadas 1, 0 hasta el 0, 0. Sigamos entonces ahora con pi tercios. Este es el rayo polar. Para pi tercios sabemos que coseno de pi tercios es 1 medio. Esto 2 por 1 medio me produce 1. Y aquí tendría el recíproco de 1 medio que es 2. 1 menos 2 me produce menos 1. Entonces, el radio ahora es negativo. El punto no está en esta dirección, sino que está en el rayo que se obtiene reflejando a través del origen. Lo voy a reflejar y voy a ubicar el punto a una distancia 1. Y ese sería el punto sobre la curva. Seguiríamos avanzando con más ángulos, pero hasta llegar cerca de pi medios. Pero observen, en pi medios el denominador se hace 0. Esta distancia radial se hace infinita. Es decir, a medida que yo tomo ángulos más grandes acercándose a pi medios, la distancia, los puntos van a ser, la distancia radial va a ser negativa, los puntos van a estar todos en el tercer cuadrante y la distancia radial se va a hacer muy grande. Es decir, los puntos van a descender tomando valores, distancia al origen cada vez más grande. Es decir, se va a formar la mitad del lazo que corresponde a este arco y el lazo sigue descendiendo. Ahora miremos qué pasa con los siguientes valores de teta. Para teta igual a 2 pi tercios, aquí tendría, hacemos las cuentas y obtendría que r es 1. Distancia positiva, el punto está en la misma dirección del rayo. Y continuamos con 3 pi cuartos, donde ahora toma el valor 0. Entonces observen, la distancia radial viene de tomar valor infinito en pi medios hasta descender a 0. Es decir, se está formando ahora una parte del lazo que corresponde a un arco que viene muy lejos del origen y cada vez que el ángulo se acerca más a 3 pi cuartos, la distancia radial se hace 0. Es decir,
se forma un arco en esta dirección. Ahora, para 5 pi sextos, el radio es negativo, reflejamos este rayo y ubicamos el punto sobre este rayo a una distancia de 0.58. Ahora los radios, la distancia radial es negativa y el punto se está ubicando en el cuarto cuadrante. Para pi obtenemos también una distancia negativa, quiere decir que el punto regresa otra vez al reflejar el rayo correspondiente al ángulo pi, el punto regresa al primer punto que ya habíamos calculado y lo estoy aquí pintando con el color rosa para distinguir que ya hemos dado una vuelta completa. Como pueden ver, justo en pi empezamos nuevamente. Eso es por la simetría con respecto al polo que teníamos aquí o a este eje. Entonces miremos qué es lo que está sucediendo para estos valores de teta. Empezamos entonces con teta igual 0 y se va a formar este arco. Después el lazo sigue avanzando en el tercer cuadrante. Después reaparece acá desde el infinito hasta tomar valores en su distancia radial 0. Y avanzan al cuarto cuadrante cuando me acerco a pi para cerrar el lazo. Entonces, como pueden ver, primero se forma esta parte del lazo y después desde muy arriba, pasando por el origen y regresando al punto inicial de partida. Y así se va a completar el lazo. El lazo no se forma de forma continua, sino formándolo por esos 4 trozos que estoy describiendo aquí con el mouse, pero lo vamos a ver más adelante con la animación. Bueno, vamos a repetir entonces este procedimiento algorítmico agregándole más valores a teta. Esto ya lo expliqué en el primer video que hice sobre coordenadas polares. Los invito a que lo miren en los videos del canal. Entonces voy a tomar muchos valores entre 0 y pi, tomando una partición del intervalo que va de 0 a pi y graficando los puntos según RCA positivo o según RCA negativo. Y entonces esto es lo que vamos a obtener. Como pueden ver, ahí se formó el primer arco. Después pasamos al tercer cuadrante. Ahora el R es muy grande, se acerca a 0 y avanza hacia el cuarto cuadrante hasta completar el lazo. Y eso es lo que voy a regresarme para que ustedes puedan apreciar a lo que me refería anteriormente. Observen cómo a medida que me acerco a pi, el radio es negativo y los puntos entonces de la curva están en el cuarto cuadrante. Si tomo valores entre pi medios y 3 pi cuartos, van a ver ustedes que el R es positivo, viene tomando valores muy grandes, se acerca a 0, luego sigue a la sección que se acerca a pi y los puntos ahora los visualizo en el cuarto cuadrante. Y eso pues esa es la forma como podemos visualizar los puntos que están sobre esta curva y que satisfacen esta ecuación cartesiana. Entonces, en último, lo que hemos hecho es obtener la gráfica de esta curva que satisface esta ecuación polar. Esa se conoce en la literatura con el nombre de estrofoide. El estrofoide realmente tiene una asíntota vertical aquí al lado de estas dos ramas y se caracteriza por ciertas propiedades geométricas que voy a explicar a continuación. El estrofoide lo podemos construir a partir de un punto que se llama polo, que lo podemos tomar arbitrariamente. Aquí yo lo he ubicado, para repetir esta curva, lo he ubicado en esta posición que corresponde a la coordenada 1, 0. Y un punto, este punto se llama polo y un punto de referencia que lo he graficado aquí con este color rosa. Y necesitamos adicionalmente una curva, que en este caso va a ser el eje Y.
Es decir, con dos puntos y una curva podemos construir un estrofoide. Mi curva va a ser el eje Y, mi polo va a ser el punto de coordenadas 1, 0, y el punto de referencia lo voy a ubicar sobre la curva, que en este caso es uno de los ejes coordenados. Ahora, ¿cómo construimos los puntos del estrofoide? Lo que hacemos es, trazamos una recta que va desde el polo hasta la curva, de tal forma que la intersecte. Por ejemplo, esta. Y ubicamos el punto de intersección con la curva, que es el que estoy marcando aquí. Calculamos la distancia que hay entre el punto que obtuvimos como intersección y el punto de referencia, que es el punto de color rosa. Y con esa distancia construimos una circunferencia que tenga el mismo radio. El valor de la distancia entre el corte y el punto de referencia. Y ubicamos los puntos que están a igual distancia sobre el eje que habíamos proyectado entre el polo y el punto de intersección de la curva. Es decir, ubicamos estos dos puntos que están aquí. Como ustedes pueden ver, son dos puntos que están sobre el estrofoide. Eso es si tomo a partir desde el polo un eje que corte la curva en la parte positiva del eje Y. Si por ejemplo trazo un eje desde el polo cortando el punto de referencia, pues el punto de intersección va a ser el que estamos viendo allí, el mismo origen. La distancia entre el punto de corte y el punto de referencia es 0. Entonces, los puntos que están sobre la circunferencia son el mismo punto, porque realmente el radio de la circunferencia es 0. Y efectivamente ese punto hace parte de la curva, que es el origen. Ahora puedo hacer lo mismo, pero ahora trazando un eje que corte la curva por debajo del eje X. Por ejemplo, en este punto de corte. Calculamos la distancia que hay entre el punto de referencia y el punto de corte para obtener el radio de la circunferencia. Y esta es la circunferencia. Ahora, los dos puntos que están a la misma distancia, pero sobre el eje que une el polo con la curva, que se usa para intersectar la curva, perdón, son estos dos que estoy marcando acá. Observen que sería este punto y este. Esos dos puntos están también sobre el estrofoide. Y de esa forma se generan todos los puntos a partir de un eje trazado desde el polo, de tal suerte que siempre corte la curva que hemos tomado como referencia. Ahora, observen que si este punto que está aquí, yo lo bajo, es decir, si trazo un eje a partir del polo, tratando que corte la curva cada vez en valores más negativos de Y, pues estos puntos del estrofoide se van alejando. Ese es el caso cuando el radio se va a infinito, tanto cuando tomo intersecciones entre el eje Y para valores positivos y este polo, o si hago que este eje descienda mucho más para valores negativos de Y. Y de esa forma se construye el estrofoide. Ahora, vamos a continuación a calcular otro valor un poquito más abajo. Observen que el radio aumenta y entonces los cortes con la circunferencia se alejan, ¿no? Es decir, aquí obtendría este punto sobre el estrofoide que está mucho más abajo, que es cuando el radio se hace muy grande, y el otro punto que corresponde al punto que está sobre este bucle que vemos aquí. Pero como vimos anteriormente, el bucle no se forma continuamente, sino por trozos. Bueno, ahora sí, entonces calculemos la ecuación cartesiana de esta curva. Sabemos que secante es 1 sobre coseno y sabemos que x es r igual coseno de teta. Entonces, el objetivo aquí que tenemos que buscar es eliminar de esta ecuación r y teta para que todo me quede en términos de x y de y. Como coseno está relacionado con x, entonces lo que hago es reemplazar en esta ecuación el valor correspondiente. Entonces reemplazamos coseno por x sobre r al despejarlo de aquí,
y me queda entonces que R es esta resta, y al efectuar la resta me queda 2x sobre R menos el recíproco de este valor, que es R sobre X. Aquí ya eliminé coseno, pero todavía me sigue apareciendo la variable R. Tenemos que eliminar esa. Para eso usamos esta relación. Sabemos que coseno cuadrado más seno cuadrado de teta es R cuadrado, ¿sí? Porque aquí tengo R por coseno y R por seno. Entonces, al elevar al cuadrado X cuadrado Y cuadrado, me queda R cuadrado. Entonces, lo que hago es multiplicar todo aquí por R, es decir, R cuadrado es igual a 2X, se cancela la R que está aquí y acá me queda R al cuadrado. Multiplicamos esta primera ecuación por R. Ahora, realizamos esta operación factorizando, ¿no? Paso entonces, tengo R cuadrado igual a 2X menos R cuadrado sobre X, y paso lo que contiene R cuadrado a este lado. Esto pasa con más y factorizo R cuadrado. Entonces me queda que R cuadrado es factor de 1 por acá y por acá es factor de 1 sobre X. El 2X queda al lado derecho. Efectuamos esta suma y me queda que 1 más 1 sobre X es X más 1 sobre X. Y ahora entonces reemplazamos R cuadrado por X cuadrado más Y cuadrado y todo me quedó en términos de X y de Y. Observen cómo desaparece de la ecuación R cuadrado. Originalmente teníamos R y teta, pero ahora tengo solamente X y Y. Aquí ya tengo la ecuación cartesiana, pero la voy a modificar para que ustedes vean la forma en la cual usualmente aparece la ecuación para este tipo de curvas. Entonces, X cuadrado más Y cuadrado por X más 1 es 2X cuadrado. Ahora, entonces, lo que hago es resolver esta suma. X cuadrado más Y cuadrado por X más X cuadrado más Y cuadrado igual a 2X cuadrado. X cuadrado aparece aquí una vez y aquí X al cuadrado aparece dos veces. Eso lo podemos resolver para obtener que X cuadrado más Y cuadrado por X más Y cuadrado menos X cuadrado es igual a 0. Porque este 1 de acá con el 2 pasa como menos 1, entonces me queda menos X. Y esta es la forma usual en la que aparece la ecuación para el estrofoide. Suma de cuadrados por X igual a X cuadrado menos Y cuadrado. La presencia de este factor X aquí es la que me dice que la asíntota de la curva es perpendicular al eje X. Bueno, y de esa forma entonces tenemos que esta curva tiene en coordenadas polares la ecuación R igual 2 coseno de teta menos secante de teta, y en coordenadas cartesianas la expresión que acabamos de calcular es un lazo cuyo polo está en 1, 0, el punto de referencia está en 0, 0 y la curva es el eje, Y, como pueden apreciar allí en pantalla. Bueno, espero que no haya sido muy difícil este video para ustedes, pero que les ayude en la graficación de las curvas en coordenadas polares. Si les gustó el video, recuerden regalarme un like y suscribirse si aún no lo ha hecho. Bueno, y compartir si les parece que el video es interesante. Hasta una próxima ocasión. Chao.